Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén sintonizando. Hoy aquí en Repercusiones, en un episodio que honestamente me tiene muy emocionado porque vengo como prácticamente un completo ignorante en el tema. Fijo no. Hoy aquí nada más y nada menos que con Natalia Gutiérrez, actriz y tatuadora profesional. Ujú. Mucho gusto. Muchas gracias, Gracias por Natalia, de invitarme. verdad, por venir acá. Y no sin antes agradecerle también a Mariela Pérez, una amiga muy querida de ambos, ¿verdad? Que nos puso en contacto. Yo le dije, Sí. Mari es, o sea, si yo tuviera una empresa de lo que sea, la contrato. Yo también, de fijo que yo también. O sea, es como de las personas más eficientes, eficaces, inteligentes, proactivas, Sí, es increíble, y es es increíble. increíble. Y le digo, Mari, que no te das ahí como referencias para invitar personas al podcast. Me dice, sí. Y en unos días me dice, mira, está Natalia, Caro, y no me acuerdo quién más me dijo. Y entonces de aquí estamos, Nati. Entonces, demasiadas gracias, Nati, por aceptar la invitación, por venir a hablar de aquí, de arte, multifacéticamente, De la vida. de la vida. Entonces, muchas gracias de verdad por hacer un tiempo y estar aquí en la... Gracias por invitarme, más bien. No, no, genial, genial. Entonces, bueno, vamos a ver por dónde iniciamos, porque quiero como también dejar como claro que anoche me llevé una grata sorpresa, porque claro, te mapeé como tatuadora, pero cuando te dije, mandame una bio, ¿verdad? Venía con premio, porque sos actriz también, Ajá. ¿verdad? Dije yo, la puña, es que es actriz también, ¿verdad? Entonces, de ahí, dado esas facetas, ¿verdad? Tal vez como comentarnos un poco cómo fueron tus inicios, ¿verdad? Porque al final de cuentas son expresiones, ¿verdad? Ujú. Artísticas. Entonces, ¿cómo fue que el arte se fue colando en tu vida? Yo últimamente he pensado mucho en eso, porque no vengo particularmente como de una familia que tenga como un bagaje cultural, artístico como pesado o importante. Pero desde toda la vida, siempre dibujar, escribir, todo lo que tenía que ver con creatividad es como algo que siempre me ha sido como inherente hacia mi personalidad. Em, Empezó en realidad con el circo, en el colegio, como con amigos que hacíamos presentaciones de circo, malabareábamos. En aquel momento cuando el Morazán se llenaba Ajá. de malabaristas, no sé si algún día lo viste, pues, pero antes el movimiento era mucho más fuerte que ahorita. Empezó ahí, a hacer pasacalles y cositas así. Y después entré a la universidad, pero en la universidad todavía no sabía que quería estudiar arte. Me metí a enseñanza del inglés porque Ok. siempre me había llamado mucho la atención la pedagogía, que me gustó un montón también. Y se me atravesó taller de teatro en la universidad. Y me enamoré por completo del teatro y al año siguiente de entrar a la U hice la prueba para entrar a artes dramáticas. Y disculpa, ese taller de teatro era como decir la La artística. artística de la Ajá. UCR, Qué ajá, tuanis. sí. De hecho, antes de eso, sí quería entrar a la escuela de arte plástico, pero hice la prueba, pero todavía estaba muy pollita, entonces siento como que me acobardé Ajá. y no logré entrar, entonces, bueno, me metí a educación, y ya después me topé con el teatro, me enamoré y después de la prueba, al año siguiente, entré a artes dramáticas. Ok. Y entré y son 6 años, ¿verdad? Muy intenso. La gente no se imaginaría lo intenso que es estudiar teatro, pero es una carrera bien pesada, bien demandante. Y pues me gradué. Eh, Empecé a trabajar en otras cositas como el clásico Mary Jane, ¿verdad? Spider-Man era mesera y actriz y así fue como pude manejarme Ya. para... es un cliché, pero porque es real. Y así pude terminar la universidad y empezar a independizarme. Em, desde antes, ¿verdad? Muy carajilla el colegio, 18, desde antes, como desde los 16, haciendo circo, y haciendo teatro y después de haber terminado la U también trabajé varios años en eso.
de forma independiente, trabajé en Parque de Diversiones, en el lado cultural y artístico del Parque de Ajá. Diversiones. Ahí estuve a cargo de los actores y me cansé un poco del teatro, como que quería buscar algo nuevo em, y decidí como cambiar de carrera. Y antes de llegar a ISCU, algo que me interesó mucho también que dijiste, y me cuadraría como ahondar un poco, cuando dijiste que la gente no se imagina lo exigente y lo cansado que es la carrera de artes dramáticas, Ujú. digamos. Puedes ahondar un poco ahí porque igual, te lo digo, es por eso que me gusta de verdad, hablar con gente que no es propiamente la música, porque es que en la música igual, ¿verdad? Entonces, pero son exigencias diferentes. Entonces, tal vez si puedes ahondar Claro. un poco ahí. Bueno, para nadie es un secreto, ¿verdad? Que el área cultura en nuestro país está bastante precarizado, ¿verdad? Es difícil encontrar trabajo y también, por lo tanto, ¿verdad? Es difícil que haya interés, inversión en cultura. Entonces, ya desde la universidad realmente invierte muy, muy poco. Invierte poco, ¿verdad? En música, en artes plásticas y en teatro, todavía menos. Entonces, con los recursos que contamos son como una bodega, vestuario y de utilería bastante pobre en ese momento. Ahorita está un poquito mejor, por dicha, pero en ese momento, ¿verdad? Una bodega de lo que hubiera y lo que la gente hubiera dejado ahí, y muchos somos estudiantes, personas que no vienen de familias adineradas, entonces es una carrera en la que tenés que estar produciendo cosas constantemente, Ujú. produciendo escenas, produciendo ejercicios que requieren vestuario, que requieren muchas horas de trabajo y eso implica que requiere también la alimentación de la gente que está ahí. Son muchísimos recursos para mantener, ¿verdad? Un grupo de gente, porque por lo general no sos solo vos y la cantidad de horas, ¿verdad? Entonces, son bloques distintos. Tenés un bloque, por ejemplo, actoral y un bloque más de dirección, por lo menos en la UCR. Y cada una de ellas implica armar escenas, ensayar muchas horas para que las escenas sean perfectas, porque además las mostrás a final de semestre en una sola oportunidad, ¿verdad? Y ese es como el do or die. En ese momento salió bien o salió terrible y te evalúan a partir de eso. Entonces, de verdad, la cantidad de horas y recursos que se invierten, y uno siendo, ¿verdad? En ese momento entrando a la U súper jovencito, tal vez sin trabajo, tal vez sin una familia que, ¿verdad? Económicamente te pueda aportar un montón, es un esfuerzo Claro, grande el que hace uno para estar produciendo claro, constantemente. claro. Ujú. Entonces, sí, son 6 años, además, porque, ¿verdad? Como casi toda carrera en la Universidad de Costa Rica te dice que son 4 años, pero es Dos, dos de imposible. premio trae. Sí, sí, es imposible terminarlo en 4 y se alarga Ok, también. Entonces, sí, es básicamente como un internado. Estás ahí de 8 de la mañana, incluso si tenés función en la noche, hasta las 11, 12 de la noche. ujú, Entonces, vivís prácticamente en la escuela de teatro. claro. Ujú. Y entonces, bueno, pasaste bueno, esos 6 años de estudio y de esos, digamos, una vez que saliste a ese punto de inflexión, digamos, después de lo del parque de diversiones, cuántos años transcurrieron después de haberte graduado a ese momento? No fue tanto, fueron como unos 4 años, Ok. pero a lo largo de toda la carrera y desde Mm, antes de la carrera ya venían produciendo mis cosas claro. independientemente, con otros compañeros de la universidad, con gente que ya había conocido afuera. Entonces, sí, y fueron al final como 10 o 12 años que le dediqué enteramente al teatro. Em, y sí, en el parque de diversiones es bonito porque era una práctica como de compañía, ¿verdad? Tenías Ajá. los recursos para generar vestuarios, para generar Ok. utilería, espacio de ensayo, y, o sea, recursos había, nada más que, ¿verdad? El repertorio era más limitado, se trabajaba mucho Ajá. lo popular, el folclore, y sí, ya después topé con la suerte que en el momento en que ya quería empezar a abocarme a hacer otra cosa, ¿verdad? Lo de dibujar, de tatuar, decidí ahorrar para renunciar y poquito tiempo después coincidió con la pandemia. Entonces para mí fue como de una suerte, ¿verdad? Para mucha gente fue muy difícil, pero para mí fue una suerte como haber tomado esa decisión en ese momento porque me ahorré el sufrimiento de quedarme sin trabajo actoral, ¿verdad? Y teatro, que todo lo cultural Sí, cayó, cerró. desapareció, Ajá. ¿verdad? Por dicha, yo ya en ese momento me estaba moviendo a otra cosa, que era Mm. más hacia lo pictórico, pues. Ujú. Sí, entonces fue como que sin saberlo estabas preparándote para Mi ese plan de momento. backup, sí, exacto. Qué locura. Ujú.
Y entonces bueno, ahora mencionaste que desde niña te gustaba toda la parte de escribir, la parte de dibujar, y eso cómo fue tomando forma propiamente ya a la parte del tatuaje. Sí, yo creo que fue como instintivamente. Ajá, Siempre el trabajo ha sido empírico porque no existe una escuela de teatro, perdón, de tatuaje tal cual, ¿verdad? ajá, Em, Puedes encontrar mentores y guías y personas que te enseñan, pero por lo menos ahora sí están saliendo, ¿verdad? Un poquito más de talleres y de cursos específicos para eso, pero cuando yo empecé apenas, ¿verdad? Como que YouTube estaba tirando como eh, las luces ahí para aprender, pero sí, como que lo pictórico siempre ha formado parte como de quién soy y decidí dedicarme completamente a eso. Me dije, voy a darme un año para desarrollar mis habilidades de dibujo, ver si soy buena en esto y si no, yo no voy a fantasear con ajá. esto. Necesito como comer, necesito que o funcione o me busco un trabajo. Ese era como el plan. Por dicha funcionó. Qué bueno. Y ahí tengo varias preguntas porque de verdad que me parece fascinante, o sea, el oficio de tatuar. Porque, digamos, y comparándolo con el oficio de actriz, ¿verdad? O sea, lo que te decía, ambas son manifestaciones, ¿verdad? Pero hay varias cosas que yo, no sé, como que me puse a pensar, como, por ejemplo, el error, ¿verdad? Que también lo veo en Mm, la música. Digo, no, por ejemplo, en vivo, pero tal vez en grabación, que ya es algo permanente, digamos, ya sería como, pero en vivo no tiene formas de maquillar, bueno, hay errores de errores, pero igual en la actuación hay formas de maquillar un error, ¿verdad? O pasa y bueno, ahí se soluciona. Pero a la hora de grabar, ¿verdad? Un dibujo, un diseño en la piel, es como que, ay, mae, ¿verdad? Qué madre, eso no iba ahí. Ajá. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo se gestiona el error? De igual que en la música o en el teatro, tratas como de prever todos los errores posibles y tratar de trabajarlos antes, que en el caso de la música y Ajá, el teatro sería el ensayo. En el caso del tatú sería el dibujo, ajá, sería también la práctica sobre tu propia piel, ¿verdad? Que todavía hay como un rango de error que vos puedes aceptar y decir, bueno, al final es mi piel, ¿qué ajá. importa? Y la piel sintética y otros como soportes con los que puedes practicar. Pero ya en el momento del tatuaje sí se supone que vos no deberías de cometer Ajá, ningún error. Sin embargo, siempre suceden, bueno, casi siempre suceden y funciona igual. Hay ok. formas de maquillar un error. Ese es un tema, por ejemplo, con los tatuajes de línea fina, que yo me dedico especialmente al Ajá. tatuaje de línea fina. Son tatuajes que por lo general son más pequeños, muchas veces son muy lineales y entonces tu rango y tu espacio para cometer errores se reduce muchísimo Ujú. más, porque literal se vuelve algo microscópico. Entonces, si son trabajos más lineales o mucho más de limpieza, como una línea recta, ¿verdad? Sí, es que hay, No hay espacio exacto. para el error, tienes que ser lo más perfecto posible. Y dentro de eso, pues entra de nuevo lo de la práctica y lo de también de no saltarse pasos. A veces hay momentos en los que no estás listo todavía para hacer algo. Lo mejor es no jugar con eso Ok, en la piel de un cliente. Ujú. ajá. Y es que también aquí me lleva a una pregunta un poco más así como eh, filosófica, si se quiere, ¿verdad? Porque es como la concepción del cuerpo o el uso del cuerpo en el teatro, ¿verdad? Y en el tatuaje, ¿verdad? O sea, es como que, no sé, me vuelve un toque right. Yo, claro, es que en el teatro eh, el cuerpo es el que expresa, y más bien en el tatuaje el cuerpo es como un lienzo, Ujú. ¿verdad? Entonces, no sé, es como un poco, ¿verdad? Como Sí, filosófico, es un pero, tema, es ajá, un ajá, tema. ajá. Y es un tema súper interesante. Sí, A mí en particular me llama muchísimo. Es como el tema de, ¿verdad? La modificación corporal y qué nos lleva como seres humanos a eso. En el teatro, ¿verdad? No es lo normal que la gente se modifique el cuerpo. Lo normal sería que se quiera tu cuerpo lo más neutro y lo más limpio posible para que él pueda expresar muchas cosas sin algo ajá, predicho, ¿verdad? Porque yo ya tengo un tigre y un tigre la gente lo va a ver y va a significar algo para ellos específicamente. ajá, Y eso más bien es lo que a veces busca la modificación corporal, ¿no? Como más bien ese soy yo. ajá, Y como sacar un poquito afuera lo que a veces llevamos adentro
O a veces es a la inversa, a veces le ponemos algo en el cuerpo afuera y más bien nos transforma para adentro. A veces no sabes como por qué te hiciste un tatuaje y pasan los años y luego tu subconsciente está diciendo, claro, yo es que sí, el tigre para mí significaba esto o lo otro y fue una forma para mí en ese momento de expresar algo que estaba adentro que no sabía que estaba ahí o cómo ponerlo en palabras, pero lo pude poner ahí. Ajá. Y es que sí, eso, bueno, lo que ahorita lo comentábamos mientras terminaba aquí de acomodar el set, que, dije, bueno, yo tengo dos tatuajes nada más, ¿verdad? Entonces, y tampoco son tan grandes. Este es más chiquitito aquí. Pero es vacilón porque cuando uno ve trabajos más grandes, ¿verdad? Más complejos y que requieren de varias sesiones, uno dice, "Ma, es que eso, o sea, se convierte hasta en una cita psicológica casi, ¿verdad? Es como por ejemplo, la Como relación con terapia. la, ajá, de terapia, como por ejemplo, eh, me da una gracia porque, bueno, historia que nada que ver, pero el ejemplo, pues, yo toda la vida me rapé, ¿verdad? Bueno, y hace como un año empecé a ir a visitar barberos. Y entonces el rollo ese de llegar y hablar con el barbero y yo, más es que es un rollo así terapéutico, ¿verdad? Como, ya es hablar de nada, de cualquier nimiedad que... Pero lo mismo pasa con ustedes, porque son muchas horas, que a veces no todo el mundo, pero digamos, mucha gente pasa con ustedes varios días, varias sesiones, y entonces como realmente deja de ser solamente el que me está Ajá. dibujando y ya, ¿verdad? Ujú. Estás poniendo el cuerpo, entonces como que en cierta forma estás dándole confianza a alguien. Ujú. Confío en vos lo suficiente como para que me hagas una Uf, raya aquí que sí, me va a durar para siempre. Entonces ya de por sí hay como una apertura, un poco, ¿verdad? Física, emocional, y esa apertura genera como esta conversación. No siempre es así. Yo tengo clientes que llegan y es como, hola, ¿cómo estás? Ya se han hecho 5 o 6 tatuajes. ¿Cómo estás? No, no, no. Nos sentamos, empezamos. Audífonos ok, y la sesión 5 o 6 horas en silencio. No tengo problema con eso. ajá, Y otros que son conversación constante. A veces nos morimos de risa. A veces hay espacio para cuestionarnos cosas espirituales, emocionales. A veces, por ejemplo, no estoy tan de acuerdo con algo que piensa el cliente, pero trato como de darle vuelta y hacerle preguntas como para ver si hay otras formas de ver las cosas. Eso para mí es muy bonito, como la parte claro, de conectar con la persona y se vuelve parte de que todo sea una experiencia y que ese dolor y eso que estás plasmando ahí sea una experiencia, sea un ajá. recuerdo lindo, sea un recuerdo interesante, ¿verdad? Porque también puede pasar lo contrario, ¿verdad? Esta persona te está dando confianza y si vos abusás o si vos, ¿verdad? Marcas esa oportunidad con algo que no sea grato, también marca a la persona. Entonces, Ujú. todo el tema de la experiencia y como esa apertura emocional y la conversación es súper importante y para mí hay que cuidarla Claro, muchísimo. claro. Sí, es que Ujú, sí, es todo un paquete, no ujú. solamente tráigame el libro y ya, ¿no? Sí, porque además el tatuaje a veces, la mayoría del tiempo tiene como un componente emocional fuerte también. Ujú. Ha habido como conversaciones muy fuertes de cosas que le han cambiado la vida a la gente. Entonces no puedo como, ah, sí, perdón, no, no, Ajá. jamás. Sí, Es no. importante, estás confiando en mí para que te, ¿verdad? Guardemos ese recuerdo de eso tan importante. Entonces, también yo estoy en esa apertura, también estoy yo ahí permeable de lo que está sucediendo, Ajá. porque es importante, para mí es importante que sea una experiencia bien completa y bien satisfactoria. Y aquí otras dos preguntas, porque ahorita, y ahora sigue de la ola de Sí, sí, nieve sí, sí. creciendo, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, en tu caso, con todo el bagaje de actriz, ¿verdad? ¿Qué crees vos que eso te ha aportado a la hora de trabajar como tatuadora? Ujú. Bueno, la elocuencia, ¿verdad? Y como poder hablar de cualquier tema, también el teatro te quita muchos tabúes. Entonces conmigo se puede hablar de muchísimas cosas sin que te juzgue Ajá. exactamente. Todo lo que es como relación interpersonal, ahí, relación con personas, poder hablar, incluso, ¿verdad? Como la timidez o como esta vaina de tener como, ¿verdad? Una energía, una postura como de estar realmente presente, todo eso viene para mí del teatro. Y no solamente en ese tema, sino también para mí personalmente como en la forma en la que hago mis diseños. A mí me gusta que las cosas cuenten una historia, que tengan su inicio, su medio, su final, que tengan un más allá de solamente que se vean bonitos, sino a veces como
Tal vez un cliente quiere hacerse, por ejemplo, el caso de una clienta que se quería hacer un dragón, entonces me pongo a investigar a profundidad sobre el dragón y qué elementos normalmente, tradicionalmente van con el dragón. Y entonces como que ese storytelling para mí es importante Ujú. en trasladarlo al diseño y a la piel. Ujú. Claro, porque sí es diferente, por ejemplo, si alguien te dice, quiero esto, ¿verdad? A decirte, es que quiero esto, pero te lo deja a tu interpretación, digamos. O a veces te dicen, no sé qué quiero. Lo que sé es que Eso, quiero representar esto y esto. Entonces esa parte como de generar una es verdad. historia y como, ¿verdad? Eso para mí es muy fácil, a mí se me da. Y por Ujú. ejemplo, que esa es otra cosa que yo he escuchado muchas veces. Gente que no tiene ningún tatuaje, perdón, pero llega y dicen, es que quiero un tatuaje, pero no sé. Por ejemplo, lo que decías, que aquí está buena esta. Digamos, ¿qué le dirías vos a la gente que está justamente en esa posición? Quiero un tatuaje, pero no sé qué. Para mí, la recomendación número uno siempre es hacer la investigación. O sea, si quieres un tatuaje, pero no sabes qué, quiere decir que tampoco sabes en qué estilo te gusta, ni qué tipo de artista te gusta. Entonces, primero, empezar por observar. En redes sociales ahora se tiene acceso a Ujú. demasiados tatuadores del país o de fuera del país. Pero si te gusta algo de fuera, probablemente puedas encontrar ahí como algo similar en el país. Entonces, observar mucho a los tatuadores para que vos digas, este lenguaje de este artista me gusta, no, esas líneas así no Ajá. me gustan. Mira, me gusta un montón que tengan mucho negro. Entonces, ya por ahí vos vas generando como ese criterio de qué te gusta y qué no. Y a partir de eso, tal vez ver como, uy, qué chiva, no sé, hizo un gato, hizo no sé qué, mira, me gustan los gatos, o me gustaría, ¿verdad? Como ir haciendo como esa investigación y no acercarte a cualquier tatuador o tatuadora y decirle quiero hacerme algo, pero no sé qué. Porque Ajá. entonces te va a hacer lo que esa persona piensa, que te pueda gustar, pero resultaba que no, que el estilo no era para nada. Con suerte y sí, Ajá. pero puede ser una mala experiencia al ¿Y final. te ha pasado, por ejemplo, que una persona llega y se tatúa y después al tiempo te llama y dice, mira, es que la verdad no sé por qué lo hice? Y no nada por el trabajo personal tuyo, sino por la decisión de hacerlo. De momento no. No. Si ha pasado, no me lo han contado, Ajá. ¿verdad? También. Ajá. Pero no, ahorita estoy en un momento muy bonito, más bien de que tengo muchos clientes que regresan. Qué bueno. Entonces ahorita tengo como un círculo de clientes que es como, hay una pequeña familia que viene y va ahí y ya se vuelven como amigos y nos conocemos un montón porque hablamos demasiado el uno del Claro. otro y así de cosas muy, muy personales. Entonces a veces siento que probablemente yo hasta conozca a cierta gente más que sus amigos más íntimos. Y es que el proceso de quitarse un tatuaje es engorroso y Es caro. es caro, ajá. Y aquí no hay muchas opciones y si quitarte un tatuaje te puede llevar, no sé, 12 15 20 sesiones de láser bien Uf, hecho para que te quede bien. Porque lo que puede pasar si vas a cualquier lugar es que te quemen o te marquen la piel o te quede una cicatriz. Entonces, muchacho. por eso es mejor siempre pensar Sí, las cosas un pensarlo. poquito más. Ujú. Mira, yo en el caso de estos dos, bueno, porque he tenido otras ideas, o sea, otros momentos sí, sí, otras iniciativas de tatuarme, pero yo los dejo como en reposo, la idea. Ajá, Y yo, ma, ¿qué quiero esto? Ok, la dejo ahí. Le doy chance al tiempo. Ok, ¿lo sigo queriendo? Sí. ajá. Ok. Ay, yo soy igual. Y al tiempo, ma, no, y la verdad es que no, desechado. Y Ajá, hasta el momento solamente estos dos han súper. sobrevivido a ese Ujú. escrutinio. Además que no todo el mundo tiene que tatuarse, no todo el mundo tiene Exacto, por qué. exacto. En Costa Rica es un país que sí hay mucha cultura del tatu en comparación con muchos otros lugares, sí. En serio. Sí, sí, la gente se tatúa un montón y uno cuando viaja lo ve porque sí, incluso en otros países, Estados Unidos o en Europa no se ve a veces tanto tatuaje. En Europa, por ejemplo, sí se ven tatuajes mucho más raros que Ajá. lo que se vería en Latinoamérica. Aunque Entonces, Costa Rica sí es muy abierta. entonces dirías que Costa Rica, bueno, en Latinoamérica, por ejemplo, va a ser un poco más regionalista. En Latinoamérica es de los países donde hay más cultura de tatuaje. ¿O quiénes Bueno, es serían que los...? Latinoamérica es muy grande. Sí. Em, no, porque en México hay mucha cultura del tatú. Ajá. Yo diría que Ok. en Centroamérica, Costa Rica sí, porque además, em, Sí, ¿cuáles son como los referentes así en Latinoamérica? pues así como que lo tenga como un hecho, no, Ujú. pero yo diría en Latinoamérica sí hay mucho buen tatuaje, en Argentina, en Ok. México, o sea, en cualquier país puedes encontrar la Sí. verdad muy buen exponente, Ok, en ok. Perú, hay muchísimo. Es que de verdad también la demanda y la cantidad de gente que se está dedicando a eso, pues siempre crece. Y la competencia es tal y el nivel que llega a cierta gente es tal que realmente hay que ponerle para, Ajá. ¿verdad? Como para hacerte tu nombre, para que te vaya bien, para tener acceso a los que les gusta tener sponsoring
tener sus Ajá. sponsors, sí, es bien amplio. Ujú, Y es que, digamos, por ejemplo, ahorita como aprovechar esto, porque también lo desconozco, digamos, la historia del tatuaje en Costa Rica, ujú. ¿verdad? O sea, a lo que ayer haciendo como el ejercicio, pues creo que yo hago, o sea, hacía el ejercicio de ver cómo era la cosa hace 20 años, igual, yo hace 20 años estaba saliendo del colegio, pero es verdad que hoy en día hay mucho más, eh, o sea, se ve más presencia de, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuándo fue históricamente? O sea, no es una clase de historia, pero digamos, ¿en qué época fue cuando el gremio fue como consolidándose? O si hay, por ejemplo, si tenés ahí como nombres de los pioneros, no sé, cosas. Hay una serie de documentales que Ajá, hicieron aquí hace poco que se llama Malas Costumbres, ajá. que trae como un recuento, Ah, ¿en como de los serio? primeros tatuadores, ajá, Y está disponible en en... YouTube. Ah, ¿en serio? Malas Sí, sí, costumbres. sí. Ah, qué bueno. Entonces se puede visitar y ver ahí como los exponentes Genial, con los que genial. empezaron en los 80, sí, Ajá. en verdad, como a tatuar acá. Pero a consolidarse, pues yo creo que los últimos 10 años han sido como realmente muy importantes ya como a nivel de que se empezó a abrir como a otras estéticas, ¿verdad? Ajá. Más allá del tatuaje tradicional en específico. Y ahora la gente está experimentando mucho más. Ujú. Ok, ok. Y digamos, bueno, con respecto al que está dentro de lo que mandaste, ¿verdad? Y yo honestamente no lo conocía, no sé, y no sé si se ha vuelto a hacer, lo de marcas vivas en el 2022, ¿verdad? Que fue Ujú, como sacar el tatuaje del estudio y llevarlo al museo, ujú. que también me pareció muy chiva porque yo creo que, o- bueno, me imagino que ya, o sea, ya como que, porque esa es otra, la cómo la gente veía el tatuaje antes a como lo ve hoy en día. Ha cambiado mucho la percepción. Entonces, yo creo que ese debate de que si es solamente meramente decorativo o si es obra de arte, o sea, o es arte, digámoslo, yo creo que ya no viene al caso, pero me imagino que todavía hay gente que reacia, ¿verdad? Me imagino que tiene que haber. Sí, para mí siempre es un tema relevante Ajá, hablar de eso, digamos, ya el tatuaje está llegando a un nivel, ¿verdad? El estatus del arte, realmente claro, hay total. personas que realmente ahora te hacen prácticamente que un Caravaggio en la piel, ¿verdad? Así un claroscuro increíble, Qué ¿verdad? chiva, ¿verdad? Entonces, eso toma mucho trabajo, es un Claro, trabajo artístico claro, muy muy fuerte. pesado porque además no solamente es un lienzo inerte ahí, ¿verdad? Exacto. Es una cosa viva que tiene su color, que tiene su textura, entonces técnicamente, yo creo que sí está llegando como al nivel de los maestros italianos, Ujú. sí, ¿verdad? Barrocos. Pero también creo, y me parece importante rescatar, el alma de lo artesanal que tiene el tatuaje siempre. Ajá, Porque también no todas las personas van a tener $50,000 para hacerse la exacto. pierna completa, ¿verdad? Habrá personas que lo que tienen son 20,000 colones para tatuarse y eso es todo y es bastante para esa persona. Y eso es como algo que igual hay que respetar, igual hay que apreciar, igual digamos, las habilidades de las personas que hacen ese tatuaje de 20,000 colones son habilidades que son súper valiosas, que el tatuaje es una vaina súper difícil, realmente es Ujú. muy, muy difícil. Entonces como que también como todos esos orígenes más artesanales y más marginales del tatú son algo importante, Claro. ¿verdad? Porque al final nunca terminamos de integrarnos completamente a la sociedad como arte porque siempre hay como una sombra de lo marginal dentro del tatú. Ajá. Y creo que eso es lo que lo hace también interesante y lo que lo hace relevante y lo que hace que no se convierta solamente en un trend, sino que es algo que realmente ha prevalecido Claro. a lo largo de la historia de la humanidad, ¿verdad? Y es Ujú. por eso, digamos, que por ejemplo esto, lo de marcas, iniciativas estas como marcas vías, muy chida, porque justamente eso, o Sí. sea, te lo sacan el tatuaje del estudio para ponértelo en un museo, Ujú. ¿verdad? Y como que alimentan Sí. esa, esa valorización, digámoslo así, ¿verdad? Sí, o esa pregunta, ¿verdad? Ajá. Como Sí, de también, qué hace de lo exacto. marginal adentro del museo. Ajá. Pero sí, fue una experiencia bonita. Fueron muchísimos exponentes del tatú en el país, en diferentes formas, Qué chido. dentro de dibujos, stencil, foto, ¿verdad? Em, y fue lindo como que se nos diera ese espacio. Y se ha vuelto a hacer, disculpa. No se ha vuelto a hacer. Yo creo que esa fue como una exposición de ese momento, los curadores que estaban en ese momento. Y no se ha vuelto a hacer, pero sería lindo como poder hacerlo
¿verdad? Como en otros espacios y Claro. repetirlo. Ahorita lo que siempre sigue muy presente son como las convenciones de Ajá. tatuaje, que son donde todo el mundo se encuentra. Eso fue una locura. El año pasado tuve que ir a tocar. Fue en Pedregal. Bueno, fui a una que fue en Pedregal, me acuerdo. Pero tenía que ir a tocar. Entonces llega uno antes. O sea, igual, como te digo, porque para mí, por eso te digo, porque eso, si bien es cierto, tengo dos tatuajes pequeños, pero mentira que soy el mae que pasa. No, o sea, yo fui y ya es como mi relación. Entonces desconozco mucho el mundo. Ese día, fue una experienciota. Darse la vuelta y ver Ajá. todos los puestos y todos los tatuadores y todas las actividades. Y ver la cultura así del tatuaje. Yo, mae, qué viaje. Ujú. Sí, sí, fue muy, o sea, fue como muy enriquecedor y ver estilos de tatuaje que yo ni en la Ajá. vida, Súper ¿verdad? diferentes entre ellos Súper y gente súper diferentes. diferente entre Y ellos. digamos, y hablando de estilos y demás, por ejemplo, en el tuyo, que es de línea fina, ¿llegaste a él de buenas a primeras o igual fue como que experimentaste en otros estilos y ese fue el que más te llamó? ¿Y qué fue lo que encontraste ahí que no encontraste en otros? Que no sé, en fin, si Ujú. puedes tal vez hablarnos de eso. Bueno, el dibujo a lápiz es como lo que casi siempre he hecho. Em, entonces el lápiz, ¿verdad? Casi siempre he trabajado como desde una línea fina. Me gustaba mucho trabajar con lápices finos, con el HB. Entonces para mí fue fácil como trasladar eso a la estética de lo que hago tatuando. Em, Laura, una amiga, fue la que me introdujo en el mundo del tatuaje y ella hace línea fina. De hecho, es de las primeras en el país que empezó a hacer línea fina en ese momento. Entonces como que también, ¿verdad? Como que eso fue una influencia en ese momento. Y además como que esa estética para mí responde como a necesidades diferentes en el público, Ujú. ¿verdad? Que yo atiendo muchísimas mujeres, por ejemplo, y muchas buscan una estética mucho más ligera a veces en el cuerpo, que no se sienta tan oscuro en la piel. Temas que son, por ejemplo, el botánico, que son como temáticas relacionadas con el mundo de lo femenino, por ejemplo. Entonces, esa técnica permite mucho esto, como esa suavidad en la piel, como esa elegancia, a diferencia, por ejemplo, del tradicional, que son líneas más gruesas, Ujú. colores, ¿verdad? Más bold, más audaces en la piel. Ujú. Entonces, para mí ha sido como, fue como un tránsito natural. Sin embargo, yo hablo de línea fina, pero línea fina es algo que engloba muchísimas cosas. Es como una forma fácil de decir algo Ok, que no es tan fácil de decir. ajá, Ujú. ajá. Y digamos, y toda esta temática de la flora y la fauna, ¿verdad? ¿Viene a raíz de todo eso que me mencionas? ¿O ya eso ya viene por otros intereses? No sé, fíjate que ha sido como natural para mí, Ajá, como que es lo que me inspira, como ver la naturaleza y lo increíble que es, ¿no? Es como, "Ah, no puedo creer que sea tan perfecta", y eso me genera, me vuelve creativa, me inspira. Entonces ajá, como que de ahí ha venido. Y pues también como que el tatuaje tiene algo orgánico de que vos haces algo, a la gente le gustó, te lo vuelven a pedir, entonces lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer y de un pronto a otro estás dedicándote a eso. Y en particular yo creo que como artista me aporta mucho como dedicarme a una temática en particular, porque entonces puedo profundizar. claro, Y eso es parte como de eliminar ese rango de errores que pueden suceder alrededor de algo. Para mí es como especializarse en algo en particular. total, Ujú. total. Y digamos, ¿te acordás cuál fue como el primer tatuaje que hiciste? Sí, o sea, fuera la práctica ya el primero o, Como con cliente. sí, Fíjate que lo tengo como difuso, tengo ajá, como varios tatuajes ahí que recuerdo que fueron los primeros, pero era una experiencia tan caótica, ¿verdad? Y tan estresante que yo creo como que estaba un poco disociada y entonces como que ya no me acuerdo muy bien de nada. Me acuerdo de los tatuajes y la gente que llegó así con esas primeras veces, pero no me acuerdo cuál fue. El primero con máquina y así. Fue, no mentira, no fue con máquina, fue handpoke, que es esta técnica de meter la aguja, que ¿verdad? son como Punto. puntitos. Ujú, me lo hice Ah, aquí en la pierna. Entonces, como ese es como el primer recuerdo que tengo ya como en la piel. ok. Ujú. Y pregunta así, de ignorante, ¿cómo practican ustedes? O sea, porque bueno, vos decís que sí en tu piel, pero no siempre lo van a hacer en tu piel. O sea, ahora En mi hablaste de caso, piel sintética sí, también, piel que sintética, es, o sea, eso que es un... látex. Es como una Ok, piel, un liencito de látex, ok, que es lo que se usa. Hay menores y mayores calidades de látex. Usé mucho papel foam, que me sirvió bastante como para practicar y ok, era como mucho más fácil de conseguir, claro, y podía gastar mucho más que piel sintética, que por lo general es más cara. Em,
Una vez intenté practicar en piel de chancho y fue la peor experiencia de la vida, la En verdad. Sí, serio. la intenté esa vez y nunca más. Em, pero ya llega un momento en el que la práctica te demanda la piel real y hay que pasarse Ajá, a piel. Ujú. sí. Y ahora, digamos, ahora hablabas algo de esta característica del tatuaje como de oficio, ¿verdad? De- de artesano, ¿verdad? Y entonces con Mariela, de hecho, hablando con Mariela, porque con Mariela no se da el right, ¿verdad? Entonces me decía, Mariela en sus análisis macroeconómicos, le digo yo, Ajá. ¿verdad? Que ella me plantea, y sí, o sea, toda la verdad, que por ejemplo, en la revolución industrial fue como ese, eh, esa llegada de la máquina, ¿verdad? A la vida cotidiana, laboral, digámoslo así, ¿verdad? En mil formas. Entonces, a partir de ahí, se erradicaron muchos oficios, o sea, muchos trabajos, y fueron, ¿verdad?, cambiados por otros que nacieron a partir de todo ese desarrollo. Hoy en día estamos viendo una época de cambios completamente. Y en donde, digamos, en donde igual se están viendo cambios a nivel laborales, ¿verdad? De empleos que ya son De ser, obsoletos, sí. ¿verdad? Pero entonces que aquí toma mucha relevancia la parte manual, o sea, esto, ¿verdad? O sea, como el oficio, lo artesanal, obviamente en otro contexto, pero ¿cómo lo ves vos, digamos, cómo ves todo este mundo, todo este oficio, ¿verdad? En un contexto tan disruptivo a nivel tecnológico y de hoy en día, Ujú. digamos. Bueno, ya hay máquinas haciendo tatuajes. Ok. Trabajando como por píxel. Entonces la máquina te hace el tatuaje. Sí los he Ajá. visto. No sé cómo sanan. Em, no me parece cercano el momento en el que una máquina vaya a reemplazar a un tatuador. Todavía falta. Creo que sí va a poder pasar eventualmente, Mm, pero falta un buen rato. Y no sé quién va a invertir en eso, ¿verdad? Em, pero después está toda esa parte de la experiencia de la que ya hablamos, ajá. que eso es algo que no se puede reemplazar Esa. con una máquina. Y yo no sé si una máquina te va a entender como no sé qué quiero hacerme, pero lo que quiero representar es una máquina, no sé cuándo va a llegar el momento en que te lo vaya a entender. Sí, es que está ese Ujú. componente humano demasiado Sí. presente, Y ¿verdad? imagínate cuántos miles de años, ¿verdad? Desde que nos empezamos a tatuar como seres humanos hasta ahora. Y ahorita pues la tecnología está ahí como que la tablet, que la forma en la que imprimís, la forma en la que generas los diseños, incluso ya la gente usa AI para generar diseños de tatús. Entonces Ajá. la tecnología siempre está ahí, pero sí siempre tiene el componente más artesanal, más del oficio, más de la mano, que es completamente necesario. Ujú, Completamente. ujú. Y mira, otra pregunta, porque ahora lo mencionaste, pero entre tanta curva en la conversación se me quedó y no la hice, pero la voy a sacar ahora. Que hablabas, por ejemplo, bueno, que no hay escuela de tatú, ¿verdad? O sea, y te lo preguntas igual, desde alguien que desconoce. A nivel mundial hay países o lugares donde hay escuelas formales de tatuadores. Y la pregunta número dos, digamos, ese asunto de la digamos, ¿cómo es? Institucionalidad. Ajá, de institucionalizar el tatuaje, ¿verdad? La enseñanza. ¿Cómo la ves, en dado caso, si se planteara? Aquí hay una universidad que está dando como no sé qué es, un diplomado, un Ah, ¿en taller, serio? ajá. Yo lo revisé, estaba bastante completo, me pareció bien, pero verdad como, bueno, dentro de mi opinión de las universidades privadas, creo que mucho lo que hay también es solo como para quitarte el dinero. Ujú. Em, pero yo sí creo yo doy un taller, desde el año pasado empecé un taller, em, pero igual no es la santa palabra, ¿verdad? Ningún Ajá, taller ni es una práctica en la que ajá. no es como la escuela, ¿verdad? De ingeniería, no vas y te dicen esto se hace así porque funciona así, eso realmente funciona así. Aquí cada persona necesita moldear esa experiencia a sus necesidades, ¿verdad? A su propia búsqueda, que eso es como muy del arte también, Ujú. aunque ¿verdad? Siempre hay pequeñas guías que son como son, y funcionan así técnicamente, pero es muy, ahí es donde como que por eso se vuelve un poco imposible institucionalizar el tatú, porque es como
es algo que es humano, es algo que es como pertenece al reino de otra cosa que no es el capitalismo, ¿sabes? Dentro de todo, no es el sistema como lo conocemos, es como esa conexión humana, es esa parte emocional, esa parte artesanal que no se puede, no es tan tangible, ¿verdad? No se puede como capitalizar todo Ajá. de esa experiencia. Entonces, como volverlo institución, no sé, creo que sí se podría, definitivamente. Pero lo que se puede dar es una pincelada de todo un poco para que las personas puedan crear su propia experiencia a partir de eso. Ok. Sí, pero sí son espacios también que sí te ayudan mucho como a cortar así lo veo yo con mi taller que es para principiantes, a cortar la curva de aprendizaje para cosas que son muy básicas, que no inviertas un montón de tiempo aprendiendo cosas que realmente son, puedes encontrarlas en internet. Lo que pasa es que está tan disperso todo, ¿verdad? Que Exacto. te va a tomar un año entero encontrar lo que yo te puedo enseñar en 4 clases. Ajá. Ujú. Entonces sí, eso me parece como un buen recurso y que quienes lo puedan tomar, que lo tomen de fijo. Y el taller, en dado caso de este taller que mencionas, ¿con qué frecuencia lo abrís al año? Doy una vez al año. Una De vez al momento año. estoy haciéndolo como una vez al año. O sea, llevo 2 generaciones de taller. Ajá. Em, es muy demandante para mí. También no, mi idea también no saturar el mercado generando, ¿verdad? Como montones de generaciones de taller. Em, pero igual, ¿verdad? Dentro de esta idea como de la competencia, ¿verdad? Como que la gente también con una visión más tradicional del tatú, a veces como cómo vas a dar talleres de esto, cómo se abrir una escuela, eso es algo que se aprende como con un maestro. Hay muchas formas de verlo, Claro. pero también yo pienso que piensan mucho, ¿verdad? Como en la cantidad de saturación de mercado que va a haber con la cantidad de tatuajes, de tatuadores que salen de estas escuelas, pero el tatuaje es algo tan difícil que se decanta solo, o sea, hay personas que van a abandonar ya de por sí la práctica porque es muy, muy difícil, porque no les va a ir bien, porque no le ponen como la disciplina, no les va a ir bien porque no lo saben armar como negocio, entonces ya solo, ¿verdad? Hay un montón de gente que solita se va a salir del mercado porque es algo que es muy, muy, muy complejo. Ajá. Ujú. Entonces, como que estar pensando constantemente en la competencia y no compartir lo que sabes, nada más se vuelve como, Sí, sí. ¿verdad? Como, Ajá. ¿por qué, amigos? Compartamos lo que sabemos. Es Ajá. bonito que compartamos lo que sabemos. Ujú. Sí, sí, yo pienso igual que vos Ujú. en ese tema. Porque en la música, más que todo antes, las generaciones anteriores, y lo digo porque sí, la verdad, muchas veces he escuchado cuentos de que se guardaban la bola. Ajá. O sea, no, usted no le va a dar clases, porque así, pues, a mí nunca me lo dijeron, pero he escuchado, me han contado amigos de gente que se le acercaba o sea, o que ellos siendo jóvenes le pedían clases o a través de un músico mayor. No, yo a usted no le doy clases, ¿para qué me va a enseñar? ¿Para que me quite el trabajo? Así, Ujú. y yo, mae, no, o sea, muy, no sé, muy feo, nada que ver. Nati, y digamos, yo no sé, bueno, es que por ejemplo, aquí ya como para ir cerrando las preguntas tradicionales del podcast. Ujú. Este, ahora, yo a veces le pregunto a los músicos que si uno fuera, o sea, en qué banda les gustaría tocar o a quién les gustaría acompañar. En tu caso, yo no sé cómo hacer la versión tatuadora de la pregunta, pero sería como a quién le gustaría, no sé si se vale esta. ¿A quién te gustaría tatuar, por ejemplo? ¿A quién me gustaría O, tatuar? o no sé, o por ejemplo, haciendo o dónde te gustaría Ujú. ¿verdad? Como en alguna, no sé, en algún congreso en cual te gustaría como participar. En Ujú. fin, ¿me entendés? O sea, trata de hacer como el paralelismo entre un músico y un tatuador, pero bueno, ahí me llevó la imaginación. Es complejo porque dentro de esto que te hablaba de las nuevas estéticas del tatú, ¿verdad? También hay como una nueva ola de personas que tenemos intereses diferentes con respecto a quién queremos tatuar o a dónde queremos tatuar. Y no sé, creo que mis aspiraciones para mí van más bien como más hacia adentro, Ok, como qué me gustaría lograr, ok, como a ok, qué nivel me súper, gustaría llegar. súper, súper. Poder darle eso a quien lo quiera y como a Ajá, todo el mundo, que no sé, eso sería como lo ideal. Em, He tenido la oportunidad de tatuar en Nueva York y tatué en Ámsterdam también, que eran espacios en específico que quería conocer, estudios que quería conocer. Y hay por aquí, por allá en el mundo ciertos estudios que me gustaría como conocer. El tema no es como, tatué ahí, sino como ir a ver cómo lo hacen ajá, y traerme y aprender lo que pueda aprender de ahí.
Porque yo personalmente no disfruto mucho tatuar viajando porque se me hace un lío, es cansado, los chunches y a veces prefiero viajar y nada más vacacionar. Sí, entonces mis aspiraciones van como en otra Ok, dirección más que en eso, como, ¿cuántas convenciones voy a ajá, hacer? ¿Cuántas horas puedo tatuar? ¿Verdad? Como que van para en otra dirección. súper. Y mira, ya las dos preguntas finales, así que son como la tradición del podcast. Bueno, tenemos una playlist del podcast, entonces cada invitado deja Una una canción. canción. Puede ser cualquier género, cualquier artista, de cualquier duración, instrumental, vocal, etcétera. Ujú. Entonces, bueno, una canción para la playlist. Entonces, que cuando la gente la escucha, está la canción de Nati. Y después, si pudieras tomarte, no sé, un café, un vino, una cerveza, etcétera, con tres personas, igual, de cualquier profesión, de cualquier época en la historia de la humanidad, ¿quiénes serían y por qué? Qué difícil. Bueno, la canción que dejaría, que es la que estoy escuchando ahorita en repeat, porque me gusta el piano de esa canción, es una de Mac Miller que se llama Congratulations. Congratulations, no sé cuál Ajá. es, pero bueno, ahí Sí, voy bueno, a... ahorita la tengo ahí mucho como en repeat. Ok, Bueno, y Mac me gusta mucho también. Y tomarme un café. Me gustaría tomarme un café con mis dos abuelas que ya no están. Serían dos personas. Y Dios, probablemente. Estaría anda. bueno. Esa mesa está bien. Está Mis bien. abuelas y Dios estaría Mucha súper sabiduría bien. en esa Sí, mesa. exacto. Me encantaría. Sería Qué feliz. bueno, qué bueno, Nati. Nati, pues nada, de verdad, demasiadas gracias por venir acá, a enseñar, porque aquí estoy aprendiendo y me fascina, pues me fascina, de verdad. A ver, no es que con los músicos no me malinterpreten jamás, colegas, jamás estoy diciendo eso, pero ya uno más o menos sabe por dónde vienen las balas, ¿verdad? Ujú. Pero cuando llega alguien de otra rama, es como que me vuela la cabeza porque también me permite como, no sé, o voy escuchando y la cabeza me va haciendo como paralelismos entre la música y la otra rama, en este caso el tatuaje, el teatro. Bienvenido a mi trabajo. Eso es lo que me pasa todo el tiempo. ¡Ay, qué Tratando bueno! abogados, músicos, doctores, de todo. Ajá. ¡Qué bueno! Ujú. Entonces sí, de verdad te agradezco mucho el rato ahí, abrir la agenda, venir por acá y hablar y enseñar un poco Gracias a de vos. ese oficio tan maravilloso, de verdad que sí. Gracias a vos. Y entonces, nada, gente, ahí nos vemos. Bueno, cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio de Repercusiones. Pura vida. Chao. Bye. Repercusiones llega a ustedes gracias a Cian Coco Studio, productora multimedia.